cuando ese último de los escogidos entre y se complete esa obra que está haciendo el Espíritu Santo hoy, entonces es cuando dice el hermano William que los muertos en Cristo van a resucitar. Eso va a ser un impacto allá en la otra dimensión cuando aparezca ese último escogido. Siempre va a aparecer un último escogido. En la edad de la iglesia hebrea también hubo un último escogido para completar el grupo de la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular es la edad de Cristo, y ese grupo, ese último escogido, fíjense ustedes dónde apareció. Apareció allí justamente en la cruz del Calvario, cuando uno fue crucificado de un lado y el otro del otro lado, y el último que ya cerró esa etapa de la iglesia del Antiguo Testamento, porque ellos no fueron de la iglesia de acá del Nuevo Testamento, del Pentecostés para adelante, sino antes del Pentecostés, en la cruz, allí Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso hoy mismo. Entonces, vean ustedes, allí hubo uno, ese hombre que fue llevado allí, que estaba viendo a Jesús allí sangrando, colgando en el madero, pero él no lo vio derrotado, él lo vio como un rey. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo vio como un rey. Tuvo visión para darse cuenta. Dijo: Señor, ten piedad de mí. Aquí estoy muriendo como un pecador, pero tú ten piedad. Y el Señor tuvo misericordia y lo vio y lo recibió. Le dijo: sí, hoy mismo vas a estar conmigo allí en el paraíso. Ahí se completó. No sabemos cómo va a llegar ese último, pero en algún momento ese último escogido entrará. Por eso nosotros no podemos dejar de testificar, porque sabemos que es con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje que dijo el Señor, el mensaje de los ángeles, con esa gran voz de trompeta que juntará a los escogidos. Esa es la manera como se va a juntar con ese mensaje. Esa es la obra que hoy se está haciendo. Tenemos esas dos cosas que nos dijo el hermano William, que eran importantísimas, con las cuales teníamos que trabajar, que teníamos que evangelizar hasta que seamos transformados. Y la otra es que se concluya esa carpa, porque allí es donde se va a culminar el programa que se comenzó en el Pentecostés en Jerusalén. Y es allí, en ese lugar, en esa isla. Allá fue en el Monte de los Olivos donde el Señor se despidió, pero acá se llama el Monte Llano. El Monte Llano se llama el lugar donde está esa carpa. Ese monte se llama el Monte Llano. Ahí tienen allá fue el Monte de los Olivos, acá el Monte Llano, pero es un lugar donde Dios va, lo mismo que hizo en el Monte de los Olivos. ¿Qué hizo allí? Concentró todos los que habían, los creyentes que habían, eran como 500 personas juntas allí, y los otros que estaban arriba, esa nube de testigos que estaba esperándolo allí, eran los que habían resucitado con él. Y cuando él se despidió de ellos, dice que esa nube les recibió. Y allí subió
Ellos no pudieron subir sin él, tuvieron que esperarlo porque él es la cabeza, él es el líder, él es el victorioso, él es el comandante general que iba dirigiendo ese grupo, y ahí se cumple el Salmo 24. Puertas eternas, ábranse, que ahí viene entrando el Rey de Gloria. Allí viene entrando. Y ahí se cumple ese salmo, las puertas del cielo se abren porque allí viene entrando el que obtuvo la victoria sobre el infierno, sobre el diablo, sobre la tumba, sobre la muerte, el vencedor. Y también con ese grupo que se completó, ese grupo del Antiguo Testamento ya estaba allí completo. No va a faltar ni uno de este grupo del Nuevo Testamento, ni uno se va a perder. El Señor sabe dónde está, cómo juntarlo, cómo recogerlo, y nosotros estamos con Él, siendo guiados y siendo usados para hacer lo que Él tiene que hacer en este tiempo hasta completar su iglesia. Es con la palabra, con el mensaje, que ese escogido va a aparecer, y por eso nosotros tenemos que hacer lo que Él dijo allí, que se siga evangelizando hasta que seamos transformados. Que Dios nos bendiga, que continuemos en esa labor y que seamos fieles en eso. Y como Él dijo allí, que ninguno se vaya a apartar del camino del Señor, sino que por el contrario, que estemos cada día más agarrados de estas promesas del Señor.